La valentía para la crítica muchas veces no es bien entendida. Ustedes han asumido el fenomenal desafío de criticar y de incorporar temas. El otro día hablando justamente con jóvenes del Partido Nacional, decían eso, que no es que haya temas que deban ser tratados por los jóvenes o que sean los asuntos juveniles, digamos, los únicos que deben atender los jóvenes de un partido. Y me imagino que ustedes también están en aquella posición de decir, hablemos de todo, hablemos de inseguridad, hablemos de lo que tiene que ver con aquella gente que aún hoy está al margen de la sociedad, hablemos de aquellas cuestiones que de pronto pueden llegar a irritar a algunos sectores del gobierno. Sí, sin dudas. Vos hablabas de los temas aparentemente solo juveniles. En nuestra experiencia de las redes hay gente de menos de 20 años, los que tenemos 20 y poco, hasta gente de 70 y más. Sí, es verdad. Y en ese sentido la experiencia que se hace interesante. Hay temas que son incluidos en la agenda de las redes por algunas personas, digamos, con edades similares. Hay temas que los incluimos los más jóvenes y hay temas que lo incluyen los más veteranos. Ahora, lo que se da después, ese diálogo y discusión entre todos que hace que todos incorporemos los temas, es un fenómeno muy interesante. Nosotros hablamos tanto de legalización del aborto, cuestión urgente para nosotros, pero también nos cuestionamos cómo hace una izquierda en el gobierno para manejar los aparatos coactivos del Estado, la policía, por ejemplo, con esa incomodidad natural que le genera a la izquierda manejar esos aparatos. Es decir, discutimos de todo, los temas surgen desde distintas franjas etarias o género, o lo que fuere, pero después los compartimos entre todos y realmente hacen carne en todos, independientemente de la edad que tengamos. ¿Qué riesgo representa asumir para el Frente Amplio una instancia sin precedentes como la presentación de 4 candidatos, analizando de modo distinto, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, la despenalización del aborto? Yo creo que el riesgo que corre el Frente Amplio con esto es no aprovechar del todo esta oportunidad. Creo que ese es el único riesgo. ¿Cuál oportunidad? ¿La de la elección? La de la elección directa a presidente, digamos. Se está viendo incluso por la discusión de los candidatos que aquel temor a la ruptura, digamos, cuando uno va a hacer campaña ante la opinión pública y compite con otros compañeros del Frente Amplio, aquel temor de los posibles ataques está siendo totalmente desterrado. Y es inédito además, porque en las internas de los partidos en Uruguay, en general los ataques esos están a la orden del día. Después se pasa, se hace borrón y cuenta nueva cuando se va a elecciones nacionales. Bueno, el Frente Amplio, aún compitiendo entre sí, no recurre a los ataques, es en un clima de unidad, y nosotros creemos que esta elección tiene una potencialidad enorme siempre y cuando sea el principio de un aire nuevo que renueve a todo el Frente Amplio. Había inquietud de los dirigentes por cierta apatía del ciudadano frente amplista, de aquel militante que antes sin problemas acudía a cualquier instancia electoral y hoy están observando con cierta distancia esta elección. Nosotros lo creemos como algo natural, digamos, incluso como un fenómeno de descanso. Es decir, tuvimos a generaciones que llevaron al Frente Amplio al gobierno, que venían militando desde el 71 y antes, y que bueno, en el 2005 era un poco la expectativa, ver qué hacía la izquierda en el gobierno y un poco esperar. Y entonces cuesta un poco todavía cambiar esa cuestión y en vez de esperar, acompañar y militar junto con el gobierno del Frente Amplio. Yo creo que la apatía es normal. En el 2009, no sé si se acuerdan que en septiembre la campaña parecía muy fría, en octubre explotó y en noviembre hacia el balotaje el Frente Amplio llenó las calles con aquellas 2 enormes caravanas y nosotros creemos y estamos aportando todo lo posible desde las redes para que así sea, que esta campaña va a explotar más cercano a las elecciones, pero que va a generar, esperamos, una importante votación, llamando a todos los frente amplistas a participar, como sea y donde sea, bueno, pero lo fundamental es que participen. Sobre todo tomando en cuenta que el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Exacto. ¿No? Bueno, a propósito de corrientes, ustedes se han integrado con mucha fuerza, con mucha firmeza a las redes sociales. Más allá de que, como tú decías, no significa sustituir a la vieja y tradicional concepción de la militancia, es una herramienta valiosísima. De hecho, les ha permitido vehiculizar una cantidad de manifestaciones populares. Exacto. Nosotros creemos que el medio por el cual la gente se organiza no es lo fundamental. Digamos, el fin es que la gente se organice, se junte con los que piensan similar. Nosotros tenemos una de las pocas cosas que nos definen es un sentido común y un mínimo común frente amplista. Y en ese sentido, el que la gente se organice a través de redes sociales o a través de reuniones presenciales, para nosotros no es lo definitorio. Lo definitorio es que la gente se organice, participe
Y eso creemos que es lo que hay que hacerle saber a la estructura del Frente Amplio. Ahora, ¿el banderazo, el ramblazo, hubieran sido posibles sin las redes, desde tu punto de vista? Posibles en el sentido de una manifestación multitudinaria, sí, sin duda. De hecho, el Frente Amplio lo hace desde el 71. Con las características que tuvieron, no, de ninguna manera. De hecho, el ramblazo fue convocado a través de Facebook por 1 o 2 personas. Después hubimos varios que nos sumamos a tratar de organizar. Esa es una característica que a veces se confunde, y es que no somos espontáneos, somos organizados, nos convocamos organizadamente. Pero sí, sin duda que no hubieran sido posibles de la forma en que ocurrieron sin las redes sociales. Bien, finalmente, ¿cómo observa las redes sociales, quienes la integran? Porque allí hay un dato interesante que has manejado, no es exclusivamente un movimiento juvenil, acá hay gente de todas las franjas etarias. ¿Cómo analizan el hecho de que se ponga tanto énfasis en la elección del candidato a la presidencia? O sea, más allá de la elección a la presidencia del Frente Amplio, que acontecerá en mayo, todos están ya con la mirada puesta en el posible, eventual candidato. ¿Se pierde de vista el contenido programático por buscar tanto una figura que lo represente? Yo creo que el Frente Amplio en realidad no es que busque tanto una figura que para 2014, digamos. Eso creo que lo impone la agenda de la sociedad y también la agenda propia de un Uruguay con un Frente Amplio que seguramente vuelva a ganar. Es decir, cuando uno tiene un partido que seguramente vuelva a ganar, lo fundamental o lo determinante no es solo qué partido va a ganar, porque eso pareciera mínimamente probable que fuera el Frente Amplio, sino quién va a ser el próximo candidato del Frente Amplio, porque seguramente sea el próximo presidente de la República. Nosotros justamente con la actividad, por ejemplo, que vamos a hacer el 12 de mayo en Enredo, que es una actividad de Frente Amplistas donde vamos a discutir, que incluso van a estar los 4 candidatos a presidente, lo que intentamos es justamente inyectarle contenido a la vida cotidiana del Frente Amplio. Contenido que además el Frente Amplio tiene mucho. Debe ser el partido que más discute a nivel de la opinión pública sobre las políticas públicas del gobierno. Eso que a veces la oposición critica de que, bueno, parece que estamos todos divididos, que en realidad es transparentar las discusiones y que se vean las distintas posturas y siempre llegar a una síntesis que el Frente Amplio llega cuando tiene que gobernar. Entonces, en ese sentido, contenido al Frente Amplio no le falta. Discusión sobre grandes temas como legalización del aborto, en la opinión pública ocurren, como legalización de la marihuana, como redistribución de la riqueza, el impuesto al agro, digamos, a las grandes concentraciones de tierra. Eso es contenido que le inyecta el Frente Amplio a la agenda política del país, que sin duda sin el Frente Amplio estaría mucho más mermada esa agenda y sería mucho más de figuritas y no de políticas y de contenido. Bien, Martín, y la inseguridad, que es un tema llamado a ser seguramente aquel principal en la campaña. ¿Cómo lo abarcan ustedes? ¿Cómo se apropian de ese debate? Acá voy a hacer una aclaración que sirve para toda la entrevista, digamos, y es que nosotros no tenemos dirigentes ni voceros. Por tanto, lo que yo te puedo contar es el mínimo común denominador y después te puedo dar una opinión como alguien integrante de las redes. En ese sentido, creo que la inseguridad, a mi entender, es un tema que estamos debatiendo y por suerte el Frente Amplio, por lo menos desde la base, se aleja un poco de la agenda inmediatista que propone sobre todo el Partido Nacional y el Partido Colorado, para discutir realmente y con profundidad y seriedad este tema. Digamos, no podemos seguir cobrando al grito ante una posible interpelación de los partidos tradicionales o ante determinado hecho. El dato de 370.000 voluntades presentadas ante el Parlamento, ¿incide en el cambio, por ejemplo, de la agenda? Sin duda que incide, porque ahora tenemos que salir a convencer a la población de lo nefasto que sería criminalizar a nuestros jóvenes de 16 a 18 años. Digamos, incide en el sentido de cambiar la agenda, pero tampoco lo podemos ver como una cuestión negativa de vienen y nos imponen agenda. Porque detrás de esa campaña que vamos a hacer frontalmente en contra de esa iniciativa, que nos parece criminal con la juventud y los y las adolescentes uruguayos, también hay una gran posibilidad de debatir qué lugar se le da a los jóvenes y a los adolescentes en la sociedad. Es decir, cuando uno discute si los jóvenes son o no culpables, pueden ser o no culpables, también indirectamente va a tener que discutir sobre derechos, sobre los lugares que le ha dado la sociedad uruguaya hasta hoy a los adolescentes, los y las adolescentes. Entonces, si bien es una campaña que vamos a hacer en contra por la iniciativa del Partido Colorado, nos permite discutir otro montón de cosas vinculadas con la adolescencia en Uruguay. Bien, Martín, muchísimas gracias por estos minutos. Enredos 2, ¿no? Segunda parte, ¿cuándo es exactamente? Sí, déjame invitar, es el 12 de mayo, lo vamos a hacer en el Club Casal Catalá, que es ahí a la vuelta de Boulevard y Artigas y Canelones. Sí. Se pueden informar en www.redefa.com, ahí está toda la información.
es una actividad por esencia abierta, van a estar los 4 candidatos, pero también va a haber oportunidad de hablar para cualquier frente amplista que se arrime. Y la idea en realidad es que se puedan sumar todos los que quieran, también pueden consultar los perfiles de Facebook, y promete ser una actividad, una segunda actividad, un segundo enredo, con mucha discusión y mucha participación. Bien, y además con esa efervescencia propia de manifestaciones de arte, por ejemplo, de cultura también, ¿no? Exacto, también. Todo integrado. Sí. Va a ser debate, va a ser fraternidad, va a ser cantina en el medio para poder comer algo, va a ser música, discusión, en fin, una cuestión mucho más que naturaliza mucho más el debate político, que es como nos lo gusta hacer a las redes Frente Amplista. Muchas gracias, Martín. A ustedes. Martín Couto, de las redes Frente Amplista, estuvo con nosotros. Aparentemente solo juveniles. En nuestra experiencia de las redes hay gente de menos de 20 años, los que tenemos 20 y poco, hasta gente de 70 y más. Sí, es verdad. Y en ese sentido la experiencia que se hace interesante. Hay temas... Hablemos de inseguridad, hablemos de lo que tiene que ver con aquella gente que aún hoy está al margen de la sociedad, hablemos de aquellas cuestiones que de pronto pueden llegar a irritar a algunos sectores del gobierno. Sí, sin dudas. Vos hablabas de los temas... No es que haya temas que deban ser tratados por los jóvenes o que sean los asuntos juveniles, digamos, los únicos que deben atender los jóvenes de un partido. Y me imagino que ustedes también están en aquella posición de decir, hablemos de todo. Temas que son incluidos en la agenda de las redes por algunas personas, digamos, con edades similares. Hay temas que los incluimos los más jóvenes y hay temas que lo incluyen los más veteranos. Ahora, lo que se da después es... La valentía para la crítica muchas veces no es bien entendida. Ustedes han asumido el fenomenal desafío de criticar y de incorporar temas. El otro día hablando justamente con jóvenes del Partido Nacional, decían eso, que